es la Navidad, la realidad de lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, se ha perdido a través de los siglos la realidad de lo que Dios quiere comunicar. Hemos creado un nuevo universo, un nuevo sentido de la vida, de manera tal que hemos perdido los fundamentos y por eso hay mucha confusión. Así que vamos a tratar de entender, yo voy a tratar de traer un llamado a la cordura, un llamado al entendimiento, un llamado a un fundamento claro de qué es lo que estamos viviendo. Hay muchas discusiones y entonces lo que hacemos es que le echamos la culpa a otros. No, es que hay muchas religiones, no, es que hay mucho esto, hay mucho aquello. Y de repente no nos ponemos a pensar, sí, pero ¿quién defiende tu familia? ¿En qué verdades estás fundando tus decisiones en estos momentos que lo estás tomando? Si hoy Dios te llamara a su presencia para que dieras cuenta por tu vida, ¿qué le vas a decir? No es que el pastor le dio COVID y yo no sabía. ¿Qué le vas a decir? Pues déjame entrar por aclarar los principios fundamentales de la Navidad. ¿Qué es lo que ocurrió en la Navidad? ¿Qué es lo que ocurre en que hace este nacimiento tan especial o tan diferente? Porque aquí hay muchísimas mamás con muchísimos niños y bueno, ¿verdad? Saben mucho tenemos una clara experiencia de los nacimientos, pero ¿cómo es el nacimiento de Jesús diferente de los otros nacimientos? Más de 700 años antes de que Jesús naciera y como parte del seguimiento de Dios a lo que ya Él nos había dado, el profeta Isaías dijo esto acerca del nacimiento de Jesucristo. Dijo, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Qué hay en esta expresión? Esto es lo que era parte del diseño, del diagrama de lo que iba a ocurrir en el futuro en el caso del nacimiento del Salvador. Pero fíjate lo que hay en la mente de Dios. En la mente de Dios describe esto como número uno, un niño. Un niño nos es nacido. Y usted me dice, sí, pastor. ¿Y? ¿Verdad? Porque, como dije, aquí muchos niños tenemos, ¿verdad? Que esperamos que ahora en el año que viene ya empecemos a tener sus clases separadas y ellos puedan tener sus cosas de ellos. Pero, ¿qué hay de especial el hecho de que es un niño? Pues sí, si nosotros recordamos a los principios de nuestra historia, en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva rechazaron el consejo de Dios y tomaron su propio consejo, y desobedecieron a Dios, es lo que se llama la caída del hombre en el pecado. ¿Qué ocurrió? Es que Dios los llamó a capítulo, los llamó para que dieran cuentas y les dijo, ¿qué han hecho? Y en la medida que ellos quisieron pasarse la papa caliente, el hombre dijo, no, que fue la mujer dijo, no, que fue la culebra.
La culebra no encontró el ratón y tuvo que quedarse ahí. En ese momento Dios le dijo al hombre, óyeme, no hay nada como pasar la papa caliente. Yo a ti te puse como responsable de este negocio y esto te va a pasar. Tuvo sus consecuencias. A la mujer le dijo, esto te va a pasar. A la serpiente le dijo esto. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Aquí hay cosas que usted dice, pastor, ¿y qué tiene que ver eso con la Navidad? Todo, todo. Número uno, no hay un hijo que sea solo de una mujer. Porque como tenemos súper comprobado, aunque lo queramos negar, como yo he dicho en los últimos tiempos, los niños no crecen en árboles. Para que haya un niño tiene que haber un papá y una mamá. Y la ciencia lo ha confirmado, requete confirmado, y no hay quien lo borre. Pero ¿por qué habla aquí de la simiente de la mujer? Solamente una mujer se vio en el engorro de tener que dar explicación de un embarazo sin haber conocido varón. Esa mujer la conocemos como María, ¿verdad que sí? María, que se iba a casar con José, y cuando José se enteró, le dijo, María, no, esos jueguitos son tuyos, son pesados, ¿verdad? Esto no puede seguir así. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Es que tú y yo nos perdemos. Si tú y yo nos ponemos a llevarnos de lo que dicen las noticias, en la televisión, lo que dicen los artistas y lo que dicen los famosos y lo que dice todo el mundo, nos vamos a desubicar porque solamente vamos a pensar, bueno, parece que María le fue infiel a su novio, ¿verdad que sí? Pero de repente lo que la palabra nos enseña es que Dios desde el principio de la creación dijo, la solución de este mundo viene porque una virgen va a concebir. Y el hecho de que una virgen concibiera implicaba estrictamente la firma exclusiva del Dios de los cielos sobre esa realidad. Porque de ninguna otra forma puede ocurrir. Amén. Dios nos dio un hijo, un niño nos es nacido, y un niño que es nacido milagrosamente, pero como dice esa palabra que ustedes están viendo ahí de Génesis capítulo 3, ese niño no simplemente es un bebecito que te encanta, como que te envuelve en un aire de magia y te transforma, porque desde ese día en adelante ya eres otra persona, si tú eres el papá o la mamá de esa criaturita. Pero este niño en particular nació para poner en su puesto a la serpiente y destruir su poder y destruir su reino. Un bebecito tierno que balbucea y no puede decir ni siquiera mamá, ¿verdad que sí? Pero nació con el cetro de la victoria contra el pecado y contra las tinieblas. Un niño nos ha nacido, es lo que dice la palabra de Dios. Pero nosotros nos encontramos en el 2021 a punto de, o celebrando los aires navideños de la época. Y sucede que cuando usted entra en el meollo y en todo el movimiento que hay alrededor de la Navidad, no tiene nada que ver con el niño que nació para vencer. Le cantamos a la blanca Navidad,
a los trineos y a los reindeers, que no sé, no me acuerdo cómo se llaman en español. Entonces, en medio del COVID y de una crisis política, de una crisis económica, de una crisis internacional, de un lío por donde quiera, lo que estamos es listos para que nos dé un infarto cardíaco o un derrame cerebral a todo el mundo. Excepto que aún en medio de la crisis, aún en la dificultad y aún en la lucha contra las tinieblas, ese niño nació para ser rey. Nació para vencer. Nació para ser rey. Un niño nos ha nacido. Cuando los ángeles en Lucas capítulo 2, cuando los ángeles trajeron el anuncio a los pastores que guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño, les hablaron de un anuncio que sacudió los cielos, la gloria del Señor, el Salvador acaba de nacer. ¿Verdad que sí? Pero les dijo, ¿saben cómo lo van a ver? ¿Se van a dar cuenta? Vayan y ¿saben cómo lo van a encontrar? Esta es la señal, esto es lo que le va a servir de señal. ¿Encontrarán a qué? A un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Un niño nos es nacido. La Navidad no es algo incoherente, no es algo sin fundamento, ni es algo común tampoco, porque nada de lo que se ha dicho de este niño es común. Nada es común. Un niño nos es nacido, lo vas a encontrar envuelto en pañales, pero ese es el Salvador del mundo. Ese niño es que destruyó el imperio de la muerte y el imperio de la maldad, el imperio del diablo. Entonces, yo me pregunto, ¿qué diferencia hace en nuestras vidas al encontrarnos en medio de la crisis de la humanidad del día de hoy, considerar el criterio de la verdad sobre la Navidad? Quizás todavía, si no entendemos esto y si no lo creemos, tendemos el problema del Salmo 11, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? ¿Recuerdan esa pregunta? ¿Verdad? Si no hay fundamentos, ¿de dónde se agarra el justo? Pero la palabra dice que el Señor tiene en el cielo su trono. Eso quiere decir que ninguno de nosotros puede llevarle COVID allá arriba. Oh, no. Él tiene en el cielo su trono, donde tú y yo no podemos llevar las hojas secas, ni nuestro pecado, ni la confusión de este mundo, ni los programas de televisión, ni las filosofías extrañas que nosotros nos hemos inventado en los días que estamos viviendo para nuestro propio daño y deterioro. Un niño nos ha nacido y dice en otra porción que un hijo nos es dado. Un hijo. Cuando estamos hablando de la Navidad, sí tenemos cierta familiaridad con lo del niño. Bueno, en la práctica más abundante del asunto de Navidad es un asunto mucho más para niños, ¿verdad?
A los niños se les compra cosas, se les lleva regalos, se ponen a abrir los regalos y etcétera. Pero aquí habla de un hijo y ese hijo, así como cuando se habló de un niño, el término hijo tiene repercusiones muy significativas, especialmente cuando nosotros lo ubicamos en el contexto del Evangelio de Juan en el capítulo 1, cuando dice que en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Aquí no se está hablando de un niño, aquí se está hablando de Dios. Si seguimos leyendo ahí dice que sin Él nada de lo que existe existiría, nada de lo que existe existiría sin Él. Pero en un momento, cuando nosotros nos damos cuenta que esto está hablando del mismo Dios, de repente en el versículo 14 dice que ese verbo se hizo hombre. Ese Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde ¿a quién? Al Hijo unigénito del Padre. Bendito sea su nombre, lleno de gracia y de verdad. Wow. Yo sé que para cada padre y cada madre su niño o su niña es especial. ¿Verdad que sí? Eso nacieron con los derechos de propiedad de nuestros corazones. ¿Verdad que sí? No hay que hacer más papeleo. Eso es de ellos. Pero mis queridos hermanos, cuando hablamos de María y José teniendo un hijo, en aquella noche en que fue anunciado el nacimiento del Salvador, estamos hablando de otros 500. No estamos hablando de una noche más, de un parto más, de un niño más. Estamos hablando del verbo que estaba con Dios y que era Dios, que se manifestó como hombre, se hizo hombre y habitó entre nosotros y lo reconocimos como hombre bajo el término del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Pastor, ¿para dónde usted va con todo este baile que usted tiene aquí arriba hoy? Yo voy apelando a la libertad que Cristo nos ha dado, a la obra redentora, salvadora, a la victoria sobre el pecado que Él vino a traernos. Apelando a todos esos elementos, yo quiero decirte que vivas la realidad del Hijo de Dios. Que la Navidad tiene significado para nosotros. Que nosotros no estamos condenados, ni somos víctimas ni del COVID, ni de la política, ni de las naciones de la tierra, porque un niño nos es nacido y un hijo nos fue dado y no es cualquiera. No es cualquiera. Fíjate para dónde vamos caminando. ¿Para dónde vamos caminando? Dice que la soberanía reposará sobre sus hombros. Nosotros tenemos muchos niños aquí con nosotros el día de hoy. Cada uno de ellos es especial. Cada uno de ellos es precioso. Porque cada uno de ellos tiene el soplo de Dios. Y es una alma viviente. Amén. Cada uno de ellos, no importa lo que la carne diga, ni las limitaciones, ni las enfermedades que los puedan afectar, ahí hay un alma viviente. Algo tan precioso
que el hombre no puede producir con toda su sabiduría ni con toda su capacidad. Ahora bien, ninguno de estos niños preciosos que Dios nos ha dado, ninguno de ellos tiene sobre sus hombros la soberanía, el poder para gobernar toda la existencia. ¿Entiendes eso? Ninguno de nuestros hijos tienen eso. Pero aquel que nació en Belén y que fue a la cruz por ti y por mí, ese sí tiene poder. Ese sí tiene toda autoridad. Ese sí tiene el principado sobre sus hombros. Bendito sea su nombre para siempre. El problema que hay con todo esto es, uno, que nosotros hemos reducido esa realidad a un bebecito bonito que si nosotros tuviéramos ahí le hubiéramos dado una cama mejor que la que él tenía. Porque ahí, hasta ahí llega nuestra capacidad. Pero nos da problema vivir bajo la revelación divina que se abrió desde los cielos diciéndonos que el Salvador del mundo era ese bebé. ¿Entiende eso? Eso tiene que cambiar mi vida. Si yo me siento atribulado, si me siento sobrecogido, si me siento como si no tuviera escape por el COVID, por la política, por la economía, por las situaciones personales, y me entero que ahora yo pertenezco, que soy propiedad del Todopoderoso, del que gobierna, del que tiene todo poder para decisión, yo creo que las cosas cambian. ¿No piensas tú? Yo digo, si yo no pudiera contar con el milagro de la gracia de Dios manifestada en Jesucristo el Señor, yo debo de tirarme por ahí de cualquier barranco, porque como quiera me va a dar un yello y voy a caer con las, como dicen en Puerto, con las patas para arriba. Madre. Un niño que tiene la soberanía sobre sus hombros. Eso es la Navidad, eso es Jesús, eso es lo que estamos celebrando, pero eso es lo que tiene que afectar nuestras mentes y nuestros corazones para poder caminar sobre las aguas turbulentas, las aguas que nosotros nunca pensábamos que podíamos caminar sobre ellas. Pero Dios ha manifestado su poder, Dios ha manifestado su milagro. Él gobernará. ¿Sabe qué tipo de gobierno? Es verdad que Jesús nació como un bebecito, ¿verdad? Sencillito allí, me imagino que a los 2 días ya tenía una gripe, imagínense metido ahí en ese, en aquel pesebre, ¿no? Y el área de los animales ahí donde estaba, y bueno, eso no era para gente. Yo creo que ahí salió él con su primera alergia, ¿verdad? Pero ¿sabe qué pasa? Dios trajo a ese bebé delicado, sencillo, en el marco de pobreza y de limitación. Caminó las calles polvorientas de Judea, sanando, liberando, bendiciendo, pero fue a la cruz
como un maldito. Y allí murió y expiró. Consumó nuestra salvación, dice la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Que al tercer día la roca que habían puesto delante de su tumba se desprendió. Una fuerza superior la movió, o mejor dicho, personas encargadas de eso la movieron. Y cuando digo personas, me refiero a personas celestiales, no personas terrenales. Jesucristo se levantó de entre los muertos. Y dice la palabra en Efesios capítulo 1, que cuando lo resucitó de entre los muertos, Dios lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de ¿quién? De todo gobierno y autoridad, poder y dominio, de cualquier otro nombre que se invoca no solo en este mundo, sino también en el venidero. Sí, Jesucristo fue a la cruz, Jesucristo fue rechazado, como el mismo profeta Isaías dice en el capítulo 53, sin apariencia atractiva, fue rechazado como oveja, fue llevado al matadero y no tenía una apariencia atractiva para que lo prefirieran. Cierto, pero cuando él salió de esa tumba, dice la palabra de Dios, él recibió poder por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio que se pueda invocar en ese momento y hasta la eternidad. Entonces yo te pregunto, ¿decir que ese es tu Señor no cambia tu realidad? No cambia tu posición frente al COVID, no cambia tu posición frente a las limitaciones económicas o las enfermedades con las que estamos luchando, o las contrariedades sociales de nuestra época, las ansiedades de nuestros corazones. La Navidad, mis hermanos, no debía ser simplemente me pongo contento porque recuerdo lo que mi abuelito hacía y me bebo un traguito de ¿cómo se llama eso? Aquí los americanos le dicen eggnog, nosotros le decimos ponche crema, ¿verdad? Lo que no hemos vivido dentro del ambiente americano por muchos años, sabemos que en nuestros países, en la época que la mayoría de nosotros comía manzana y peras y veía uvas por donde quiera, era para el tiempo de Navidad. Yo no sé cuál es la relación, pero así era. Nos comíamos los turrones y los dulcitos y todas esas cosas que no aparecían en otro tiempo, ahí estaban. Y yo no tengo nada en contra de la Navidad. Yo no estoy predicando aquí en contra de las celebraciones de Navidad. A mí me gusta la nieve. Me gusta. No me gusta el hielo porque uno se va de cabeza por cualquier lado y se rompe una pierna, ¿verdad? Pero yo no tengo nada en contra de eso. El problema que tengo es que la iglesia ha perdido el marco de referencia de la realidad y es otra víctima más en el cuadro de la vida. ¿Entiende eso? La iglesia no es una víctima más. La iglesia, dice la palabra de Dios, que es el cuerpo de ese que gobierna.
Y déjame decirte, tú no necesitas mi firma para hacer iglesia. Aunque tenemos papeles de hacer esas cosas, pero tú no necesitas mi firma. Necesitas a la cabeza. Cuando nos conectamos a la cabeza que es Cristo, somos su cuerpo, somos su iglesia. Tenemos estructura, tenemos organización y Dios mismo lo mandó y Dios provee dentro de toda esa estructura los medios que necesitamos. Pero todo esto, mis hermanos, donde quiero llegar y debo terminar ya, es que si vamos a la realidad de lo que implica la Navidad, nosotros debemos de salir de aquí con ánimo, con fuerza, con coraje, con entusiasmo. Porque recordamos que estamos en el equipo ganador. Recordamos que, como decía el apóstol Pablo, estas tribulaciones son triviales y pasajeras. No son sorpresa, como dijo el apóstol Pedro. No se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido. No, realmente no estamos en oscuridad. Ni somos víctimas. Nosotros somos los ganadores por la obra de Jesucristo el Señor, por el poder y la autoridad del que nació en Belén. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, que la Navidad nos recuerde la realidad. Que la Navidad nos dé la gasolina que necesitamos para el camino. Por la realidad, no por los cantitos bonitos. Hay gente que no adora porque no entiende nada de esto. Adorar, hay gente que dice, yo adoro a mis hijos. Realmente eso no va. Usted tiene que amar a sus hijos. Pero en términos de lo que es adoración, es donde tú reconoces a una personalidad que se sale del esquema de la limitación humana. Es Dios, el creador de todos nosotros. Amén. Pero cuando uno es impactado por esa realidad, uno tiene que adorar. Como el leproso que fue mandado por Jesús con otros 9 y vayan y preséntense al sacerdote, perdón, y cuando iban de camino se sanaron. Este volvió corriendo y desde que vio a Jesús se tiró en el piso y le adoraba. Como aquella mujer pecadora, porque vivía de mala vida, que buscó su perfume más precioso y lo derramó a sus pies y secaba sus pies con sus cabellos, como diciendo, el solo hecho de que tú me hagas caso a mí te hace merecedor de todo lo que yo soy. Hay adoración. Quizás muchos de nosotros cuando cantamos o bailamos o hacemos algo en la Navidad, es por el gustito que le da al cuerpo, pero no por la convicción de quién es el Salvador. Amén. Así que vete de aquí con una convicción clara. El niño que nació en Belén, perdón, es mucho más que un niño. Niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros descansará. Y su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte y príncipe de paz.
Amén. Si tienes conciencia de esto, párate conmigo ahora. Podemos ir cerrando ahí atrás. Párense conmigo ahora. Cierra tus ojos ahí donde estás y piensa en el niño